están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas. Qué notable, no termina nunca septiembre, No, apenas el 3 estamos. El fin de semana estamos en septiembre, no termina. Sí. Bueno, faltan nada más que, y esto para la gente que ve y habitualmente espera, y a los compañeros también, 3 meses para el aguinaldo. Así que estamos cada vez más cerca de este momento que estamos esperando desde enero. Así es. Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo cómo va? ¿Bien? Todo bien. Yo desde diciembre en realidad, del 31 de Sí, diciembre yo estoy suelo ver esperando. tú. Sí. Hacer una especie de countdown ahí en Sí, Twitter. estás expectante. Sí. Mariana, ¿cómo Hay que estás? hacerlo. ¿Qué tal, Toto? Muy bien. Todo muy Un bien. saludo a toda la audiencia. Pedro, ¿cómo estás? Todo bien, Toto. Saludos ¿Dónde es a el todos. festival de Ya, música sertaneja después de acá? Eso que no después, me le, invitaron? después les vamos a contar. No me avisaron. Bueno, 2 temas antes de entrar a la propuesta del programa del día de hoy. Lo que estaba esperando el país. Así es. Renunció Jorge Vido Mato o presentó su renuncia finalmente. Bueno, eso no era lo que estaba esperando el país, sí, gran parte de la población. Hay técnico de la selección nacional, Juan Carlos Habemos Osorio. técnico. Sí, 9 vaya. meses después 9 hay meses, imagínate. técnico de la Dio a selección luz. nacional. Bueno, Dio a Juan luz, Carlos, sí. Dio a luz. Un parto Dio- doloroso. un Pero, parto. ¿viste el sufrido. tuit de la APF? De la APF? Dice, bueno, habla de Juan Carlos Osorio, etcétera, etcétera, y así comienza a recorrer su camino hacia el Mundial. De Qatar. Bien optimista. No, hay que... Ojalá, Y- claro, y a ver, apoyamos, por supuesto. Convengamos Claro. que información como de este tipo ponen de buen ánimo a la gente, ¿verdad? Por lo Claro, menos, sí, por lo- ¿sabes? Claro. Salvo alguno, digamos, ¿verdad? Claro. Nos señor. pone de buen ánimo. Por lo menos sabemos, si nos eliminamos, quién nos va a eliminar. Y sabemos contra quién ¿cómo? flaguearnos también. Claro, sí. O sea, eso. yo le pongo una ficha, chao. Yo Sí. Claro. De verdad. presiento que va... No quiero decir eso porque queda grabado después. No, pero en serio. Yo le pongo también mi Me ficha parece de... interesante. No, claro, claro. Así también le retiro a los dos partidos. Claro. No, mentira, vamos a darle tiempo de trabajo. Bueno, propuesta hoy, dólar. Sí. No cuánto tiene cada uno de nosotros. ¿Qué tema? Ahí se acaba ¿Qué rápido tema el que programa. qué tema que está generando en la región situaciones? Sí, Dólar, peso. dólar peso, Guaraní. dólar real, dólar guaraní, y dentro de ese escenario decimos, bueno, pero nosotros somos los más estables en la región. Sí, pero ¿cuánto influye lo de la región en nuestra Totalmente. estabilidad? Y es lo que vamos Somos a una isla, proponer pero- en esta parte, en la primera parte del programa. Después vamos a hablar también todavía de dinero, porque vamos a hablar del presupuesto también, por supuesto. Está Cristian Cipri con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto. Gracias por invitarme, Felipe, Mariana y Pedrito. Si me hubiese avisado, hubiese venido a tono para hacer Hubiéramos venido todo a algún cuadro. festival de country. Yo ¿Te llegó el memo? A mí no me preparado. pusieron en el grupo tampoco de uniforme, por lo visto No te tenían me fe, echaron. no te tenían fe. Me echaron del grupo uniforme, Tenemos era un grupo Regotas aparte. Tejana, Tenemos un grupo Claro. aparte. y estábamos. Denis Jiménez, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación y también un saludo especial a toda tu audiencia. Cristian, cuando hablamos del dólar decimos, bueno, sube, baja la región, esto, lo otro. ¿Qué es lo primero que ustedes, y hoy hablábamos en radio, te decía, automático, ¿verdad? La situación regional se siente en la calle. Uno mira en la calle y en la cantidad de productos que puede encontrar en las veredas ya entiende la situación regional. ¿Cómo están tomando ustedes esta situación? Y bueno, en realidad es preocupante porque va a afectar al comercio formal una vez más. Por un lado, le va a encarecer al importador porque va a subir el dólar. De alguna manera, con la variación que está teniendo, eso se repercute en el producto, lo que le distancia una vez más en lo que es el precio del contrabando en la calle. Y lo que es más ruino un poco del punto de vista de ética, nosotros sabemos de que la gente trae de Argentina el producto sin pagar nada en Argentina como si fuese una compra local. Viene con el producto al Paraguay, tampoco paga nada. Vende el producto con una ganancia, compra dólares en el Paraguay, genera una demanda mayor de la natural, va de vuelta con los dólares a Argentina y cada día va cambiando con más pesos por cada dólar que lleva, comprando más mercadería. O sea, estamos retroalimentando el monstruo y realmente perjudicando la economía en general y ese gran esfuerzo que el Paraguay está realizando hace muchos años en ser un país aislado de dos irresponsables, inmensamente grandes economías. Y esto nos va a costar. Yo creo que hay que ocuparse, no es que preocuparse ya no es suficiente, sino hay que ocuparse para ver nosotros qué medidas tomar. Y de hecho por ello mañana compartimos un desayuno de trabajo con el ministro de Hacienda y el viceministro de Tributaciones para ver qué más podemos colaborar y hacer entre todos, porque acá no se salva nadie. Y el director de aduanas también. El director de que, aduanas. mejor que también todavía. van a estar. Neri, aquí la situación, digamos, es predecible en cierto punto, ¿verdad? No va a mejorar para la Argentina, el dólar no va a bajar por lo menos en lo que va del mes o un poco más, ¿verdad? Pero ya no sé, siendo una visión a corto plazo, y las condiciones van a presentarse así en los próximos meses.
¿Qué es lo que ustedes analizan en esa situación del centro de importadores? Bueno, hay que entender primeramente la figura del dólar, porque el dólar, hay varios factores que entran en juego con el tema del dólar. No es fácil, es bien complejo, no solamente por la situación en que está pasando la región, sino fundamentalmente comienza desde el norte. El dólar en Estados Unidos, hoy día las tasas de interés que se está pagando en los Estados Unidos es bien alta, está por el 3% aproximadamente. Eso es un atractivo muy importante para aquellos que manejan el dólar, ¿verdad? Y cuando los países emergentes, como en nuestro caso el Paraguay, ni qué decir el efecto de la Argentina y el Brasil, que no están en buenas condiciones, ¿verdad? Estoy hablando más de Argentina y de Brasil, países de la región, indudablemente que afecta fuertemente a esas economías. ¿Por qué? Porque la valorización del dólar, la debilidad que tienen ellos en cuanto al manejo económico y ni qué decir monetario, indudablemente incide mucho. Hay que tomar en cuenta también que hay otros factores, de repente el tema de Venezuela, la crisis de Venezuela también está afectando a Ecuador, Perú y viene en cascada un poquito hacia el sur, ¿verdad? Con más razón nosotros estamos resintiendo ese efecto, pero por lo menos estamos tratando de controlar el dólar, se está tratando de controlar porque eso es una ventaja, porque las reservas nos dan una ventaja comparativa con los países vecinos. Fundamentalmente es una fuerza grande que tenemos para poder enfrentar un poco esta situación. Si no hubiéramos estado en esas condiciones, probablemente el efecto del dólar hubiese sido más catastrófico para nosotros. Pero estos dos países sí están afectados, sí. Felipe, vamos a arrancar con Felipe. Sí, ¿Qué? sí, para Cristian, justamente, hablaba el viernes con un economista en la radio y él mencionaba una cifra o un porcentaje. Estamos por lo menos, o sea, en Argentina está 40% más barato un producto que estaba a 100 pesos, está 40% más barato hoy. Y eso me decía, eso tiene directa relación con lo que va a pasar, me dice, o lo que ya está pasando, me dice el economista Ricardo Rodríguez Silvero, justamente mencionaba esto, y decía, es directa, la conexión es directa, decía, ¿verdad? La gente va a ir a comprar de vuelta, algunos para su consumo, ¿verdad? Otros para eso que planteaba vos, para el tema de la reventa y esas cosas, a lo mejor, no sé si en qué cantidad ni en qué porcentaje el menudeo o cosas más, tal vez un poco más grandes, ¿verdad? Pero, ¿qué se hace así desde ustedes como capaz a los efectos prácticos, digamos, en acciones, 2 o 3 acciones concretas que ustedes plantearían mañana en la reunión, por ejemplo, que tienen? Bueno, la verdad que cuando Concretas, ¿verdad? Sí, yo te entiendo, Felipe. Lo que pasa es que cuando hay una asimetría tan grande como estamos viviendo en este momento, es muy difícil de hablar de una medida y muy difícil decir hasta dónde nosotros podemos hacer algo. Porque Ok. realmente ya el porcentaje que vos mencionaste da una idea de la distorsión que estamos hablando. Nadie que está en el supermercadismo o en el comercio formal maneja márgenes brutos de 40% ya para comenzar la conversación, por lo cual va a ser muy complejo. Nosotros creemos que se va a repetir o puede darse el fenómeno que tuvimos en los últimos años del kirchnerismo, cuando las marcas, que son los verdaderos y legales importadores de sus productos desde Argentina o Brasil, Los representantes, digamos, ¿verdad? exacto, los Ajá. representantes ven el efecto negativo en sus ventas del fenómeno de sus propias marcas, Sí. van a hacer un esfuerzo con nosotros en conjunto de hacer otra vez esos descuentos importantes como para contrarrestar de alguna manera esa diferencia que se está dando. Resulta ser que mucha gente, cuando uno hace un tweet, la gente escribe, me llama la atención, ¿por qué si está tan barato en Argentina, acá sigue estando caro? Y yo le quiero explicar, y es muy importante, porque nadie tiene que saber todo, ni nadie nacemos sabiendo todo, ni vamos a terminar sabiendo todo. Para explicar un poco lo siguiente, que los que se trae de Argentina no se exporta legalmente, por ende no pasa por el proceso de una dolarización para tener una factura de exportación formal, ni tampoco entra al país con una factura de exportación en dólares formal, lo que hace de que los que traen los productos tienen el beneficio de comprar como un producto interno y lo traen directamente bajo el puente, no pagando nada, ni allá
ni acá, generando esa diferencia. Eso el importador legal no tiene, lógicamente, porque cumple con todos los requisitos. Pero aquí ocurren dos istas más. El representante legal es el que es legalmente, como ya dice el nombre, responsable por los productos registrados a su nombre. Y hoy puede ocurrir, en primer lugar, lo que consideramos que es triste es que la mayoría de los productos que vienen de contrabando, tanto de Argentina como de Brasil, suelen ser luego los productos de corto vencimiento ya o los restos, que para ellos es una solución llevarle al Paraguay. 1. 2. Tampoco sabemos la legalidad del contenido de los productos que vienen, porque son unos genios en la falsificación. Vale decir, vos compras una lata de una leche en polvo, donde vos crees que el producto que dice que está adentro y no resulta ser, se enferma tu hijo y le vas a demandar al representante legal del Paraguay, que es el que figura como dueño de la marca. Y Pero compraste ilegal. Y él posiblemente nunca lo trajo. Es que vos supuestamente no podés saber, porque vos comprás en los negocios también donde está mezclado. Hay de todo. O sea, acá hay que hacer un mea culpa y una sinceridad importante. Acá hay muchos comercios que mezclan una cosa entre el representante legal y lo que viene de abajo del puente y hace un mix. El problema fue a tal punto en aquella época, y se va a recordar el presidente de importadores, de que los representantes ya no aceptaban las devoluciones de las despensas porque no podían asegurar de haberlo vendido ellos, pero le devolvían. O sea, era un negocio redondo por donde miras, porque la gente le decían, yo te compré a vos, te devuelvo cuando no lo vendían o vencían, cuando en realidad nunca le han comprado al representante legal. Entonces, hay varios istas que lo hacen muy complejo y muy, muy peligroso, porque finalmente la empresa formal va a disminuir su venta, va a disminuir su inversión publicitaria, que todos ustedes que están en el rubro ya saben que está lo duro. Sí. Y lo segundo o lo inmediato va a ser una posible disminución de empleos formales. ¿Y por qué digo formales? En nuestro país, cuando hablamos que tenemos un 54% de evasión de cumplimientos laborales, llámese cumplimiento salario mínimo o llámese el pago IPS, porque todos estos comercios, los mercados, todos estos empleadores le pagan a las personas que trabajan con ellos lo que se les antoja, no lo que deben pagar. Ni hablemos de IPS, porque si no, no tuviéramos las distorsiones que tenemos entre lo que se aporta a IPS y la cantidad de gente que estimamos que trabajan. Entonces, como no pagan salario mínimo, tampoco pueden pagar el IPS, porque si no se estarían descubriendo que están pagando menos de lo que está legalmente establecido. Entonces, hay que hacer una formalización profunda en todos los sentidos para poder garantizar que salgamos de esto y que podamos exigir a la gente que hagan sus compras formales, cuando también nosotros le dotamos en un 100% con sus condiciones formales hoy establecidas legalmente por la ley. Hay otros factores también importantes, no solamente es el problema del contrabando que tenemos que entender. Este efecto que tenemos indudablemente repercute en todos los sectores. Todos. Estuve recientemente, la semana pasada, en Encarnación, de ahí fui a Ciudad del Este, y ustedes van a ver que el turismo de frontera realmente está desaparecido. En este momento no hay gente en Ciudad del Este. De hecho, en Uruguay esa es la preocupación principal con respecto a Argentina. Es terrible. Entonces, ¿qué ocurre con eso? El efecto de toda la parte de servicio, hotelería en general, toda la parte de comercio está muy golpeado, y por ende también el sector industria, pero un efecto en cadena esto, que indudablemente son factores exógenos, externos a nuestra economía, pero que nos afecta fuertemente. De ahí que se tiene que mirar un montón de elementos que hoy día tenemos que proteger nuestra economía, porque eso es lo que está pasando, tenemos que proteger de estos países y como estábamos hablando con Cristian, los efectos que vienen son muy fuertes. Entonces, indudablemente hay un montón de desafíos que hoy tenemos que cuidar. Y mañana eso es lo que pretendemos hacer, conversar un poquito. Por eso les convocamos, hemos invitado al ministro de Hacienda para que asistan al Centro de Importadores con sus subsecretarios para poder compartir esta problemática país y indudablemente encaminar por un sistema más compartido, que podamos discutir la problemática que tenemos, interactuar con ellos
y ver la alternativa que tenemos, porque es amplia, la gama es amplia. Y No para solamente el completar, contrabando, ¿no? perdón, te Hagamos quiero contar- una pausita y... No, no, espera, Ana, te quiero contar porque Ana. vale la pena. No, en serio, tío. ¿Quién va a pagar la pausa? Y después yo Te te pago. estamos esperando. No hay Justo problema. ahora que estás en crisis ya me vendió el tipo. ¿Sabe qué pasa? Es interesante porque vale la pena que hablemos de esto y que la gente entienda que, por ejemplo, no es que uno viene a defender la venta del supermercado. Olvídense. El tema es que el supermercado es simplemente el final visible de miles de proveedores, tanto del que planta una lechuga como el mega empresario industrial. O sea, Claro, el producto. las El ventas que mostrador. bajan en el punto final bajan en toda la cadena y tenemos que entender que somos complementarios, nos necesitamos todos, absolutamente todos, por lo cual siempre hablamos hoy de formalizar absolutamente en todos los sentidos. Y no es el supermercadismo que es el afectado, como dice él, ni las empresas representantes legales. Está afectado, me llamó la presidenta de las pequeñas farmacias, no están vendiendo. Ya viene de vuelta el delivery de los productos farmacéuticos sin receta, sin control. No están vendiendo los restaurantes, no están vendiendo los shopping. Pollos. Los shopping bajaron Entraron más de pollo ahora. 30%, hermano. O sea, realmente esto es un efecto multiplicador demasiado importante en un momento donde nosotros estamos bien y estamos con esa tendencia de despegar y realmente esto no lo esperábamos. De esa magnitud nadie puede decir que estaba previsible. Ahora sí, vamos a hacer una pausa a la vuelta, Pedro y Mariana, por supuesto, y vamos a hablar de la línea de maternidad de Fisher Price, que está diseñada y pensada, por supuesto, integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, saca leche que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea maternidad de Fisher Price. El grupo JBB está cumpliendo 30 años 30 años. de trabajo. A la vuelta a la pausa también vamos a hablar de eso. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. Bueno, Mariana, por favor. Pensé que sin íbamos más- a no, no. hablar del aniversario del... Sin más preámbulo, por favor, Mariana, en del un rato grupo vamos, JBB. vamos a hablar del aniversario trabajando como corresponde. Está bien. A ver, me gustaría escuchar a Neri, o bueno, de hecho Cristian puede aportar si quiere, pero se enfocó mucho, o por lo menos escuchábamos justamente que el impacto directo iba a ser para todo el sector de la importación. Sin embargo, yo estaba tratando de ver un poco de comentarios también, cómo toma la gente o aquel que no es economista, digamos. Y el popular en realidad busca la ventaja porque dice ahora está más barato cruzar otra vez a la Argentina, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de esto? Los economistas yo los escuché muy positivos. Por supuesto, es cierto que nuestra moneda está bastante estable, que tenemos un banco central, digamos, sólido, que por lo que ya salió a decir puede en cualquier momento, bueno, intervenir. Todavía no es necesario aparentemente, pero esto estaría, digamos, dentro del rango de lo esperado, según dicen los entendidos en economía. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuánto tiempo más se puede, digamos, manejar esta situación y cuáles son los topes que ustedes consideran coinciden con lo que reporta el sector financiero o ustedes en carne propia lo viven distinto, digamos? No, se vive distinto, pero ahí también hay que entender un poco los números, ¿verdad? En el sector de, digamos, se habla de que el sector importador va a recibir, los importadores legales, por decir, no los que trabajan en contrabando, digamos, a un precio diferencial en la Argentina, mucho más barato por la devaluación que hubo de ese 40%. Sí. ¿Verdad? Indudablemente que sí, pero hay que tomar en cuenta también que el dólar acá está subiendo, por un lado, y fundamentalmente al que va a afectar es al sector exportador. El sector exportador que indudablemente se va a resentir bastante también, como los demás sectores, pero fundamentalmente pues nosotros exportamos más a la Argentina de lo que estamos importando en este momento. Entonces, yo creo que puede aumentar porcentaje es la Argentina? importación con esos precios y disminuir el... Claro. En este momento, con Argentina tenemos, el año pasado fue de más de mil millones de dólares, 1.200 millones de dólares, y las exportaciones fueron como 1.700 millones de dólares, ¿no? Casi 2.000 millones de dólares las exportaciones. Entonces, indudablemente el sector exportador también está sensible en eso y se va a resentir. No podemos, como ya dijimos, y lo dijo un poquito Toto, creo,
que es muy difícil medir el impacto futuro porque no estamos metidos en la economía argentina y están tomando medidas que probablemente tengan que solucionar sus problemas internos de alguna manera. Claro. De alguna manera, recordemos que la Argentina tiene el problema del Congreso en contra, están tomando medidas rápidas y a veces no son acertadas. Justamente ¿por qué surgió este problema de la disparada del dólar? Aparte del efecto que hablé hace rato de los Estados Unidos, también hubieron otros factores que, por ejemplo, la desconfianza interna. Eso es, en la Argentina hay una desconfianza impresionante. Y esa desconfianza hace que los capitales, los inversores extranjeros, tengan que sacar sus dólares rápidamente del mercado. Eso indudablemente desestabiliza cualquier mercado. Claro. Lo que Macri habló del Fondo Monetario Internacional, que pidió el apoyo, fueron factores que fueron mermando, digamos, la confianza del empresario argentino. Y ellos son los que sacan sus inversiones rápidamente. Entonces, eso está afectando y probablemente si no toman medidas rápidas vamos a tener los efectos que hoy están teniendo. Pero nosotros también evaluaremos acá internamente, eso estoy diciendo, mañana mismo con esta reunión vamos a sacar algunas conclusiones. A ver, hay un indicador interesante que yo he visto por este recorrido que hice, que hay un mejor control del Ministerio de Hacienda, especialmente la aduana. He visto que están camiones esperando, hay demoras, pero las demoras para nosotros por lo menos es favorable en el sentido de que hay un equilibrio ahí. A veces ahí el efecto es buen control y demora probablemente, son un factor de equilibrio, porque ¿qué ocurre con eso? Que las mercaderías son mejores controladas, se verifican los camiones, se controla el contrabando, por lo menos esos grandes volúmenes. Cristian está hablando mucho también de otros volúmenes así, vía río, el agua, eso es otro factor que ahora vamos a tocar también mañana probablemente para que todos los organismos gubernamentales tengan que trabajar en equipo y juntos para poder obtener, digamos, un mejor resultado contra el contrabando. Pedro. Sí, Cristian decía que era, bueno, imprevisible lo que ocurrió y la disparada del dólar en la Argentina. Pero hay señales que van preanunciando una situación. Y esto no es que me den ustedes la respuesta, me imagino que la respuesta por ahí la van a conseguir mañana en todo caso, pero a ver, quiero saber el punto de vista de ustedes. Porque cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a los ajustes de las tasas, ya se preanunciaba, ya se veía venir. Es claro. Y entonces convierte a Estados Unidos como una gran aspiradora, chupa al dólar y obviamente las economías que no están, básicamente eso que no están en orden, tienen esos problemas. Pero eso ya ocurrió en el pasado. En los últimos 30 años, creo que esta es la tercera vez que ocurre. Cada 10 años. Especialmente con nuestro socio, la Argentina. Eso... Solo que ahora podemos controlar mejor. Claro, nosotros ahora tenemos nuestra economía. De hecho, el peso se evaluó 46%, decíamos el real 25% y el guaraní 1,8%. Sí, bueno, no, pero el tema todo es el que, año casi claro, entre 4 y 5% llegó. en todo el año, sí. Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes le van a plantear mañana, teniendo en vista que van a estar con las autoridades de Hacienda, las autoridades monetarias y bueno, a ver cómo en el futuro nosotros podemos, salir de esto un poco, capear esta situación y en el futuro, no sé si evitarla, pero no tener el impacto que muchos temen que tengamos acá? Tenemos un temario ya que mañana vamos a tener en agenda. Ajá. Y uno de los puntos claves centrales es el tema del contrabando, el tema de la informalidad, el tema de los free shows de fronteras también, que es otro factor que puede golpearnos fuertemente, porque ellos en Brasil están... En Foz de Iguazú. Tenemos bien claro que ya están desarrollando y probablemente eso va a repercutir mucho más eso. Y tenemos varias propuestas que vamos a hacerle, lógicamente, al Ejecutivo Económico, en este caso al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Claro. Al Ministro de Hacienda. Yo creo que hay un tema pendiente hace muchos años y hace muchos gobiernos, que es tener una institución única a quien uno pueda recurrir y con cual uno pueda trabajar en este tema. Resulta ser que hoy como que está hecho de que vos tenés que traer unas 8 instituciones para hacer un descomiso.
y todavía nadie quiere hacerse cargo del muerto. Entonces, dependiendo de qué producto, otra claro, vez, si no falta es el uno más. MIC por la marca, si no es de TABE por lo uno, si no Senave por el otro, si no es la fiscalía, luego no haces nada, si no viene la policía, luego le corren a balazo. O sea, tenés que juntar demasiadas instituciones para hacer una simple intervención. Ese es uno de los puntos que yo creo que hay que hacer. Y les cuento lo más simpático. Una parte, una institución que nunca se toma en cuenta, se llama municipalidad de cada municipio. Ellos son los dueños del espacio público, o sea, esas góndolas que vos me hablaste hoy por radio, que están en todas las calles de Asunción, ese espacio debería de controlar y es dueño de hecho la municipalidad de Asunción y que de hecho tiene una dirección encargada de controlar esto. ¿Dónde está? Ellos tienen que participar porque para decirte, el INAN, que es uno de los grandes organismos que nos protege a que todo lo que se comercializa para nosotros, lo que vamos a ingerir como alimentos, esté cumpliendo con ciertos requisitos. El INAN te dice, yo no puedo irme al espacio público porque no es un establecimiento legalmente establecido como para que yo toque la puerta y diga, hola, vengo a controlar porque vos estás registrado. Entonces es casi un chiste toda la historia cuando vos decís esto y enfrente de tu establecimiento el tipo está vendiendo el chancho colgado al aire libre, el huevo, el aceite contrabando y y no le pueden controlar porque no es legal. Hoy ella no tiene la autoridad legal de hacerlo, pero tampoco la municipalidad nunca se manifestó. De hecho, yo creo que es importante que nosotros en el futuro también convoquemos a la gente de la municipalidad, porque bien saben cobrar todos los impuestos y las tasas a los que de vuelta somos los que somos formales, pero a los que están en la calle, no sé, si se le cobran a dónde va y si no le cobran, no sé para qué están. Entonces lo que hay que resolver es muchos puntos y hay que tomar esto muy en serio, porque estamos apeligrando el trabajo de la gente. Y cuando entendemos esto, yo creo que vamos a tomar una conciencia diferente. Cristian, Neri, gracias por acompañarnos. Después de la reunión de seguro de mañana vamos a seguir hablando del tema porque este tiene largo y tendido. Y la palabra clandestino es lo que yo creo que hay que sacar de algunos puntos de lo que ocurre. El comercio clandestino, no es clandestino, está a la vista de Antonio, el comercio informal, ¿verdad? Las carreras clandestinas te dicen, a vista de todo el mundo ocurren, ¿verdad? No sé cuántas clandestinas, y todo el mundo sabe que están. Apuestas clandestinas. Apuestas clandestinas, te dicen, todo el mundo se va a apostar y todo el mundo ve ahí, ¿verdad? Ferias clandestinas, te dicen, están a la vista, pero absolutamente de todo. Así que esperemos que los municipios hagan algo también en contrapartida. Gracias, Y que los ministerios y la aduana mejoren su performance. La aduana tiene un deber muy grande ahí que habría que trabajar. Eso vamos a tocar fuertemente mañana. Sin duda. Claro. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar del presupuesto. Otras de plata. Y ninguna de la plata que estamos hablando la tenemos nosotros. Pausa y volvemos. Bueno, y vamos a hablar de... O sea que ya se están pidiendo cosas acá. Ya están pidiendo, sí, favoritismo están pidiendo. No, por favor, Felipe, te pido que te comportes. Yo soy un caballero. Pidieron, por favor, que te comportes. Hasta ahora no sabemos por qué no viniste el viernes, luego sí. Tenés razón. Tenía una actividad familiar. En cualquier momento te vamos a... Hice un despliegue de talento a nivel de baile y danza, chico. Impresionante. Ahora sé por qué mi hija sabe bailar también. ¿Se grabó? De sangre, sí, tengo un video. Bueno, lo vamos ¿Sabes a lo que esperar. Lo vamos a esperar en el Lo de mi Bueno, hija vamos a hablar es del sanguíneo. presupuesto. Hablemos. Hablemos del presupuesto público. Vamos a hablar del presupuesto y qué nos depara este presupuesto y sobre todo cuánto se pudo manejar, digamos, en la confección de acuerdo a lo que se viene para el nuevo gobierno. Está con nosotros Teodora Recalde, que es directora de presupuesto. ¿Cómo estás, Teodora? Gracias por ¿Cómo acompañarnos. estás? Buenas tardes, Toto, Felipe, Mariana, Pedro. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver cómo se portan ellos con ustedes dos. Y también está Viviana Casco, que es directora de política macrofiscal. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas tardes, Toto, y a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿qué dice? O sea, nosotros venimos Sí, hablando de así. qué dice el presupuesto, qué es lo que la gente tiene que esperar, digamos, de ese presupuesto, o cómo se traduce el presupuesto para que la gente entienda cuáles van a ser los principales enfoques, ¿verdad?, de este presupuesto. Bueno, el presupuesto para el 2019 tiene 5 pilares. El primero es preservar la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Ampliar o seguir el mismo ritmo de inversión que se estaba dando en estos últimos años, invertir en capital humano y consolidar los programas sociales que ya existentes.
Esos son los pilares del presupuesto. En cuanto a la estabilidad macroeconómica, le voy a hacer acá a Viviana, que nos va a explicar un poquito cómo se compone esa parte. Bueno, dentro de los supuestos macroeconómicos que nosotros analizamos a la hora de elaborar el presupuesto general de la Nación, primeramente miramos cómo se va a comportar la economía. Eso sería en términos que comúnmente escuchamos lo que sería el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía, que estamos esperando un crecimiento alrededor del 4% en Para este términos ejercicio. reales para el ejercicio fiscal 2019. También una leve depreciación de la moneda, que sería alrededor del 2%, por eso estamos estimando un presupuesto, un tipo de cambio de 5.750 alrededor, más o menos, ¿verdad? Después también uno de nuestros insumos muy importantes no solamente es el Producto Interno Bruto, sino también las importaciones, porque ustedes saben que nuestros ingresos tributarios en gran medida dependen de las importaciones. Entonces estamos estimando un crecimiento de 4,5 más o menos de las import. Todo esto se conjuga y tenemos un presupuesto de aproximadamente 80 billones de guaraníes, que representa en términos de la economía el 32% de la economía, es nuestro presupuesto general de la Nación, y está teniendo un crecimiento con respecto al ejercicio fiscal 2018, que de aproximadamente 7,6%, en millones de dólares serían alrededor de 980 millones de dólares. La diferencia del presupuesto actual con el nuevo. Exactamente. ¿De cuánto dijo? 980 millones de dólares. Ah, 900. Y, Claro, sí. sí, No, adelante, por favor. eso se compondría más o menos en una proporción de 260 millones de dólares, sería el crecimiento de los ingresos tributarios. Pues tenemos un leve incremento de lo que sería el crédito, que serían alrededor de 40 millones de dólares, y la diferencia está lo que nosotros denominamos ingresos institucionales, que son los ingresos que las propias entidades van generando. Eso sería en grandes números el presupuesto. Esa sería fuente 30. Que le Lo que dicen. denominamos nosotros fuente 30. Claro, de estos 80 billones, por ejemplo, ¿cómo se van a financiar? Yo estuve mirando, leyendo algo el fin de semana, y decía algo así como que el 32% con más deuda, digamos, ¿no? Contrae más deuda para pagar, tengo entendido. Más del 50%, 54% creo que era de la cobro de impuestos. No. Y el resto con bonos. Esa va a ser así se va a financiar. La proporción, la digamos. pregunta es si así se va a financiar este presupuesto o cuál es la. El presupuesto, visión. tenemos un presupuesto de 80 billones. Sí. 53% es para la administración central, el 47% Ya. para las entidades descentralizadas. De ahí el 32% es con impuestos y otros, ¿verdad? Y el 10% son con recursos de crédito de endeudamiento, y el resto, el 47%, son con recursos institucionales, que es fuente 30. La fuente 30. Mariana. Sí, no sé realmente quién de las dos, creo que ambas podrían... La pregunta expansiva la jornada. No sé, o sea, porque realmente no sé, creo que ambas pueden responderme, no sé si en qué área cabe un poco. Pero cuando se habla del presupuesto, o sea, siempre para hacerlo un poco comprensible, yo no digo para la gente, digo para mí, ¿verdad? Que me cuesta bastante un poco entender también. Al momento de confeccionar y un poco más allá de los números, creo que el interés de la gente siempre es algo muy simple. Se va a invertir más en salud, se va a invertir más en educación. ¿Cuánto más, digamos, vamos a poder percibir o sentir, digamos? ¿Cómo se puede explicar eso en este presupuesto? Es decir, ¿cómo lo ven ustedes y en qué áreas está como la prioridad o en qué áreas hay mejoras dentro de lo que se puede, ¿verdad? Es decir, si tenemos un súper ingreso, digamos, si la parte fiscal crece, genial, pero lo que hoy tenemos proyectado, ¿dónde están las mejoras? ¿Dónde están las prioridades? ¿Cómo se le puede explicar a la gente en cuestión de prioridades, no necesariamente de números, ¿verdad? Ya. En materia de este presupuesto, tiene una prioridad que es el área de educación y salud principalmente, ¿verdad? En ese sentido, como ustedes saben, y bien lo dijiste, Mariana, es la distribución de eso a medida que crecen los gastos corrientes rígidos, los salarios, y que se da para el caso de educación. En este caso, el 96% de este presupuesto va a ir para salario de educación. 26%, 96 millones de dólares. Sí. Sí, perdón. Bueno, no 96%. 96 millones de dólares.
para educación. Pero y justamente ahí, perdón, le dejo terminar después. Cuando dice la mayor cantidad del presupuesto va a educación y salud, ¿no es porque va a salarios o es porque se ha decidido Se invertir incrementa, más? digamos, la inversión. Claro, hay mayor inversión Claro, en en infraestructura, en Claro. qué sé yo, Para el servicios. caso, para el caso de salud, sí se incrementa para el área de inversión, especialmente para el área de medicamentos. Ah, Un 53% es de vuelta para salario docente y 53 millones de dólares. para Y cin- salario de blanco. de blanco y 50 millones de dólares para medicamentos y 100 mil millones de guaraníes para el área de construcción de Y hospitales. en educación esa misma proporción. Esa misma proporción es 32 millones de dólares para kits escolares y alimento escolar y 96 millones de dólares para pago de salario. Quería- Sí, también hay un fuerte componente en lo que sería el aumento en infraestructura. Nosotros el año pasado cerramos una inversión en infraestructura de lo que es administración central, que es el 53% del presupuesto. Cerramos con un nivel de 950 millones de dólares. Este año estimamos llegar más o menos también a esos números. Y para el presupuesto 2019 estamos presupuestando 1.250 millones de dólares aproximadamente. Entonces, hay un crecimiento importante de lo que sería la inversión, principalmente con organismos multilaterales. O sea, ustedes ven de que el nivel de endeudamiento con bonos es igual a lo que hicimos este año, ¿verdad? A lo que previmos, mejor dicho, este año. Y con respecto a lo que sería con multilaterales, sí estamos apostando fuerte a ese tipo de inversión. ¿Por qué? Porque es una inversión con una baja tasa. Entonces, también tenemos una cartera importante de proyectos con los organismos multilaterales, entonces eso se plasmó en el presupuesto para el año que viene. Aquella famosa disputa, para cualquiera de las dos, si quieren complementar, esa famosa, no sé si disputa es la palabra tal vez, pero debate entre lo que está presupuestado y lo que efectivamente digamos, Hacienda te libera. Se ¿verdad? ejecuta. Gracias, Famo- es justo quería Eh, preguntar, gracias. porque es una disputa eterna, esa, o sea, un debate La eterno. ejecución que le dicen Famosa, en- la ejecución es lo que hace la institución, ¿verdad? Ejecución, financiamiento Y después y- los topes también que le dicen, ¿verdad? Yo trato de hablar así sencillo porque yo también me cuesta muchísimo entender este tipo de cosas. ¿Cuánto hay de eso? En este momento teníamos, ¿cuánto había en este presupuesto y cuánto vamos a tener ahora? ¿Vamos a acercarnos más a lo que está escrito en el presupuesto? Digamos, o si vamos a tener una cuestión de que en realidad te vamos a liberar hasta acá nomás para tu canilla, porque en realidad ya venimos lo medio golpeados, ¿verdad? Por X motivo. ¿Cuánto hay de porcentaje, digamos, ahí de esa brecha, si vale la palabra? Bueno, como habíamos dicho, el presupuesto tiene varios financiamientos, ¿verdad? Ajá. Lo que son ingresos tributarios, que depende básicamente de la recaudación de tanto lo que recauda SED y aduana. Luego tenemos los créditos y los recursos institucionales. En el caso, generalmente lo que vos estás comentando, Felipe, se da cuando existe cierta limitación a la hora de recaudar, principalmente ingresos tributarios. El presupuesto o el Estado tiene varias formas o varias instancias donde prepara lo que serían la ejecución de los gastos. Primero tenemos el presupuesto general de la Nación, que es una estimación de ingresos y una propuesta de gasto, por llamarlo así. Después tenemos lo que nosotros denominamos plan financiero, que es una revisión de los ingresos tributarios, que nosotros generalmente lo hacemos a inicio del año, donde más o menos afinamos la lapicera y con eso ajustamos de acuerdo a la real capacidad que nosotros pensamos que el Estado va a tener durante el ejercicio fiscal. Y luego tenemos lo que denominamos el plan de caja, que es lo que efectivamente ingresa, y ahí es donde la gente generalmente dice: ¿me vas a liberar o no me vas a liberar? Pero eso ya depende de lo que efectivamente ingresa como ingresos tributarios. O sea, para Pero ¿cuánto tenemos en porcentaje? Ahora vamos a estar muy lejos de lo que está escrito, digamos. o sea, de los 80 billones, Sí. Sí. ¿verdad? De los 80 billones, ¿cuánto creen efectivamente que Claro. va a entrar primero al ministerio? Sí. Y después va a empezar a dividir ya es otra cosa, pero Sí, ¿cuánto piensan que va? 54%. Para este presupuesto, con estos 80 billones, por eso Hacienda está cómodo con este número. Porque la base de este presupuesto ya inicia con el recorte de 80 millones de dólares, que es lo que se le aplicó al plan financiero para este ejercicio. Entonces, 80 millones de dólares menos. Y se estima que este presupuesto del 2018 estaríamos cerrando en un 74, 75 billones. Más o menos, ¿verdad? Y tenemos un adicional de 5,6 billones para el próximo año, y que es lo que se puede manejar.
Eso es lo que con los ingresos tributarios, como lo estaba explicando Viviana. Cuesta mucho entender, pues, la Santísima Trinidad, pues. ¿Verdad? Uno te dice, esto es lo que nosotros presupuestamos para gastar entre todos, ¿verdad? Dios, patria y familia. Después te dice, bueno, pero este es lo que entra. Esto puede Y al entrar. final, este es lo que te puedo dar. Claro, ¿verdad? y ahí, Porque pero es una ahí lo que se ve en el división, plagueo ¿verdad? después los administradores, los entes y eso, ¿verdad? Te dicen, Claro, en realidad ¿por qué me no diste habilitaban más? tanto, ¿verdad? Pero nunca me dieron toda esa plata. A la hora de elegir, digamos, cómo se dan la ¿A cuestión, quién pues, darle, a quién no? ¿Quién le abrió la claro, canilla? siempre se dijo acá, no, lo que pasa es que la ejecución, y si yo no ejecuto el 90, el 60, el 70%, el año que viene Hacienda me da menos, ¿verdad? Y ahí, o sea, siempre se habló en ese término, ¿verdad? A la hora de presupuestamos 80 billones, recaudamos entre 70 y 75 billones más o menos lo que efectivamente entra. Y a la hora de hacer la repartija, aunque suene mal el término, ¿verdad? ¿Cómo se define dónde hacer los retoques, digamos, en esa distribución? ¿Cómo se define acá menos, acá más, esto sí podemos ajustar, esto no podemos ajustar? ¿Es por gastos rígidos de salario o cómo es la cuestión? Justamente tenemos la composición de gastos rígidos y no gastos no rígidos, ¿verdad? Entonces se hace la selección justamente de acuerdo a la rigidez que tiene. O sea, gastos rígidos serían básicamente salarios, Que pago de imagino que la hace siempre la prioridad, deuda, ¿verdad? pago de la deuda, jubilaciones, pensiones. También nosotros le llamamos gastos no rígidos pero sensibles a los programas sociales. Y después estarían los demás gastos no rígidos que ya... Son los superfluos. Sí, son los gastos O sea superfluos. que, en términos sencillos, salario se garantiza, programas sociales, jubilaciones y Sí, pensiones, y si sobra, podemos empezar a hablar del resto. digamos. Así mismo. Así. Viviana, Pues, el tema Este tipo, dólar. si sobra, nos vamos a vacaciones, pero Claro, y si no, no. En No, casa- es que en la en economía casa es estamos así, así, ¿eh? 2 más 2, 4. Solo Porque que las vos vacaciones fíjate, acá son inversiones. el dólar está a 5.000, la previsión que de acuerdo con lo que Sí. comentabas, Viviana, a un dólar a 5.750, en fin. Hoy en algunos lados se está comercializando a 5.800, y no se sabe cómo va a seguir el caso. Yo me pregunto, ¿no? Y hago un cálculo simple. Yo si tengo una factura de una telefónica, si el dólar se mantiene, la factura me viene siempre lo mismo, porque se calcula en base al dólar. Si sube, me sube a mí también los costos. Entonces quiero saber de qué manera impactaría, en el hipotético caso, en que el dólar, bueno, se cotizara una vez que se apruebe el presupuesto, qué sé yo, llega a los 6.200. ¿De qué manera impacta esa suba en el presupuesto? Prácticamente se machea, Pedro. ¿Por qué se machea? Porque nosotros tenemos ingresos tributarios también en dólares, o sea, no ingresos tributarios, ingresos en dólares que son de las binacionales, y también tenemos, ¿cuáles son los gastos que tenemos en dólares? Básicamente es el pago del servicio de la deuda. Entonces ahí como que nosotros tenemos todavía cierto equilibrio y no nos afecta tanto dentro del presupuesto. Independientemente a eso, nosotros siempre tenemos ciertas previsiones por ajuste de tipo de cambio que eventualmente, si hay una disparada del dólar que no creemos que va a pasar, se puede ajustar a través de alguna ampliación, ¿verdad? Pero el presupuesto hoy en día está equilibrado con los ingresos que nosotros recibimos de las binacionales. Perdón, Mariana, quiero preguntar una Sí. cosita nomás, pues, no sé cómo nunca pregunté. ¿La deuda cómo pagamos? ¿La pagamos año o el Estado, digamos, paga como cualquiera de los cristianos por mes? Lo ¿Cómo? paga por mes, de acuerdo a Se los paga por- vencimientos. Ok, de acuerdo a los vencimientos nos va Sí. pagando por mes, digamos, esa Así deuda. mismo. Ok. Quería preguntar, pues, viste, una Tiene- cosa que deba yo, la otra cosa que deba el Estado, no sé si vienen a fin Que de año. debe ahorrar dicen, vos, ¿verdad? Chicos, ¿verdad? Claro. Claro. Claro, sí. A ver, me gustaría saber un poco, no sé si su pensamiento como técnicas, digamos. Acá se habla siempre, yo creo, o sea, veo como que el presupuesto se hereda. ¿Ya? Siempre se dice, se habló en algún momento del presupuesto base cero, por ejemplo. ¿Qué tan factible es realmente cambiar un poco, o este es el mejor modelo que tenemos, o en realidad aplicamos este modelo porque es lo que hay y cambiar, digamos, va a ser, bueno, quizás todo un desastre? Me refiero a la estructura, porque si bien está constitucionalmente regulado los plazos, las entregas, las cuestiones formales, la estructura del del presupuesto mismo, eso lo define Hacienda hasta donde entiendo. ¿Verdad? ¿Es factible cambiar este modelo? ¿Le parece que es adecuado? ¿Habría que ir innovando ya o no viene por ahí la cuestión de solución? Bueno, realmente, como bien le dijiste, Mariana, este presupuesto es un presupuesto basado en programas. Pero hoy
Para el 2020, el Ministerio de Hacienda tiene ya un plan de cambio de estructura del presupuesto, ya con una mirada de programas presupuestales que vayan a resultado directamente, aquellos programas que son sensibles, los sociales, que llegue a la ciudadanía. Entonces sería el presupuesto por resultados. Podría surgir la pregunta acá, hace mucho tiempo hablamos de presupuesto por resultados, ¿verdad? ¿Y dónde están los resultados? Es la pregunta que suelen hacer. En ese sentido, le digo, Paraguay adoptó desde el 2010 el presupuesto por resultado informado. Eso significa que hicimos unos pasos para irnos a la transparencia. Todo lo que tenemos hoy, el presupuesto está en todos lados, en la web, los números del presupuesto, hay transparencia en eso. Eso es lo que implementamos nosotros. Hoy tenemos que dar el segundo paso, que ya es el presupuesto por resultado que llega a la ciudadanía y qué impacto da este resultado a la ciudadanía. Eso es lo que buscamos, pero existen, ya estamos trabajando en eso y el presupuesto para el 2020 ya sería un presupuesto basado en resultados y con un nuevo sistema de administración financiera. Significaría construir de vuelta el resultado. Desafío para los pensadores. Cuando pueda aprender la mitad de lo que es esta forma de presupuesto, me van a cambiar. Sí. Igual vamos ¿Eso a... tiene que ver también con el presupuesto base cero famoso o es otra cosa? No, el presupuesto base ¿Qué es el cero, presupuesto base cero, perdón? No, y por eso. Desde este año decimos, vemos cuánto gastamos. vemos ¿cómo- cuánto gastamos y empezamos de cero, ¿verdad? ¿Cómo es el presupuesto base cero? Porque yo ya pregunto cómo asumido nomás también, ¿verdad? Pero no, ni No. media idea. El presupuesto es realmente es base cero, ¿verdad? Pero cuando tenemos un presupuesto base cero debemos construir nuevos programas. Tenemos ok. que buscar la efectividad de los programas. Ok. Y eso es quizás la asignatura que tenemos nosotros, ya crear nuevos programas y que estos programas realmente cumplan con todas las necesidades que se tiene como ciudadanos. ¿Cuál es la Imagínate recomendación de que ser. se le da al Parlamento? Que evidentemente el Parlamento va a tener que desglosar el presupuesto, ustedes le entregan, pero el Parlamento es el que va a sacar, poner Y generar. y girar, en fin. ¿Cuál es la recomendación que le da? Si bien estuvieron hablando de 5 pilares, me imagino que por ahí pasa la recomendación, le estamos aumentando el presupuesto a salud y educación, por favor, no tijeren por acá. Pero también tengo entendido que a otras instituciones como la CEPRELAT le dan más presupuesto, más importancias, en fin, porque hay algo muy importante el año que viene. Entonces, ¿cuál es la recomendación técnica que se le da a los parlamentarios? La recomendación sería realmente respetar este presupuesto, así como lo remitió el Ejecutivo, Ajá. ¿verdad? Que ya es un presupuesto analizado. Ustedes saben bien de que está el tema del aumento docente, que era 16, hablamos de un 16%, un 13%, hasta un 13%. ¿Eso lo estaba que previsto? Ahora está previsto. Ahora sí, pero... Está Hasta el previsto. 13. Hasta un 13%. Ajá. Es importante acotar de que está un 13% de un fondo, está presupuestado en un fondo de educación que se llama, no está impactado en cada docente, ¿verdad? Eso se tiene que cumplir ciertas condiciones. Tiene que tener una evaluación de desempeño, el docente tiene que estar capacitado y lo nuevo es contar con un registro único del docente, porque el aumento es para aquel docente que está en aula y para algunos misionales, tales como supervisores, directores, que se establece en la ley del estatuto docente. Eso les cuento puede cambiar en los próximos días. No les quiero cambiar el presupuesto, pero Sí. ya anunciaron que el acuerdo Pirispeta no es aceptado por el resto de los sectores que de seguro van a ir al Parlamento 4% más. a pelear, ¿verdad? Suena- Porque era un suena chapa 16%, ¿verdad? Chapa ya de candidatura esa. Y no sé. Peta Bueno, Piri. muchísimas gracias por acompañarnos y le vamos a estar invitando próximamente, por supuesto, para seguir tratando de No, ¿sabe qué? entender el Una vez que presupuesto. esté aprobado, a ver qué nos dice Claro. este nuevo presupuesto. A ver qué nos dice otra vez el nuevo presupuesto. ¿Cuánto ¿verdad? cambió, verdad? Sí, Claro. porque ahora tenemos el que, ¿cómo es? El que te gusta. Después el que te escribe. El que Cuando- tenés, el que vas a tener, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias, Gracias. muy amable. Gracias, muchas Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de la línea de maternidad de Fisher Price, Fisher Price. que está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros. Para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, la línea de maternidad de Fisher Price. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand.
Bueno, y mire, señor, estamos cumpliendo 30 años. Gracias a Dulce de Carito por los dulces. Guau. Por supuesto, por estos 30 años que Qué está cumpliendo el rico. Grupo JB. Y les voy a invitar, ¿sí? Qué A cada uno de ustedes, lindo. para En que vean que breve soy va a bueno. ser qué rico. Sí, a ver, Felipe. Cumplimos con orgullo 30 gracias. años de magia, Ah. información, entretenimiento, aventura y sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB. ¡Wow! Gracias. gracias. Sí. 30 años, creemos en el trabajo. 30 años de 30 trabajo, años. entonces el Hay que grupo estar 30 años, ¿eh? JBB, hay que Señor. estar, ¿eh? Hay que estar 30 años y sobre todo apostando al trabajo. Sí. de Un muchas honor familias. realmente. Carapela de Un poner. honor, Un realmente. honor y Y un más gusto. un Unicanal con 100% de producción nacional. Así es, sí, toda la familia que integra, por supuesto, el grupo JBB. Me el encanta. grupo Viste que Comunicaciones, dije somos más ya- Unicanal. Sí, que somos muchos medios también, ¿sí? Así es. A todo el equipo encanta. también. Sí, a tu programa Muchas Trapito felicidades. también. Bueno, nosotros nos vamos a estar encontrando, vos también sos de ese equipo, ¿eh? Nos Sí. vamos a encontrar mañana, ¿sí? Con Ah, muchísimo dale, gusto. señor. Vamos a repasar los temas importantes de cada jornada. Chao. Vamos a comer ya. It's getting fast and moving fast, and now it's getting out of hand. On the 10th floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.